Bien. Ahí se ve bien el pizarrón, ningún problema con el reflejo. Sí, se ve bien. Bien. A ver, Esmay, vos que me preguntabas por la clase. Lo que hicimos fue terminar de completar la planilla de doblado de armadura para el ejemplo que estábamos viendo de losas. Y en la última parte hicimos una introducción, que acá todavía está el pizarrón con eso. Hicimos una introducción al siguiente tema, que es el dimensionado de vigas. Nosotros hasta ahora lo único que vimos fue el dimensionado de losas. Entonces, bueno, lo que hicimos fue como dije, una introducción y que más que nada tenía que ver con empezar ya digamos, a definir cómo se compone una estructura independiente de hormigón armado, o sea, de qué elementos, describir cada elemento e ir viendo cómo trabaja cada uno de estos elementos. Entonces lo que habíamos dicho era que servía el modelo, como para tener una idea, el modelo de la mesa, cuando uno, o sea, una estructura independiente de hormigón armado, o sea, una estructura compuesta por losas, vigas, columnas y bases, se asemeja bastante a la manera en que trabaja, por ejemplo, una mesa de madera. Entonces yo les había propuesto a los compañeros que pensaran, si tuvieran que fabricar una mesa con elementos de madera, qué tipos de listones de madera uno pensaba que iba a necesitar. O mejor dicho, cuando digo qué tipos me refiero a qué tamaño, qué sección. O sea, para empezar a pensar en la mesa, en cómo la haríamos y a trazar un símil con cómo se hace una estructura de hormigón armado, o mejor dicho, cómo funciona. Entonces, claramente la tapa de la mesa, la parte superior, el coronamiento, o sea, donde uno pone los platos, esa es una tabla, es un elemento superficial, es un elemento que tiene dos dimensiones grandes y una tercera pequeña. O sea, como todo elemento que ocupa un lugar en el espacio es de tres dimensiones. La losa o la tapa de la mesa claramente tiene dos dimensiones grandes, por ejemplo, esta y esta, y después tiene una pequeña en relación a ellas, que es el espesor. Recordamos, por ejemplo, en una losa, esto se mide en metros, qué sé yo, 3 metros, y esto 4. Sin embargo, el espesor lo medimos en centímetros. Tiene, qué sé yo, 15 centímetros, 10 centímetros. O sea, tiene un valor mucho más pequeño respecto al otro. Claramente, la losa es un elemento superficial. Y obviamente la carga que tiene sobre ella también es una carga superficial. Por eso decimos que es una carga que la podemos medir, por ejemplo, en kilos, unidad de fuerza, por metros cuadrados, unidad de superficie. En cambio, eso sería la tapa de la mesa. Entonces, cuando uno piensa una mesa, cómo fabricarla, ¿qué diría? Bueno, las 4 patas, unas tablas laterales, por ejemplo, como había dicho el otro día un compañero, para fijar, por ejemplo, la posición de las patas, y sobre ese conjunto, 4 patas y 4 laterales, iría la tapa esta que estamos diciendo. Bueno, entonces, haciendo una comparación con una estructura independiente de hormigón armado, la tapa de la mesa es la losa, los 4 laterales son las vigas de la estructura, y obviamente las 4 patas son las columnas. Después, bueno, como dato adicional, nosotros decíamos que para garantizarle un piso seguro a las patas, cosa que no sucede en la mesa,
porque la mesa se coloca en una cocina, por ejemplo, en donde el piso va a permanecer inalterado frente a los cambios climáticos, no va a estar expuesto a la lluvia, uno no piensa que va a haber asentamientos en el piso de la cocina, entonces me olvido del piso, digo, mi estructura, la mesa se acaba en las patas. Bueno, en una estructura de hormigón no se nos acaba en las columnas la estructura, porque las columnas no tienen la ventaja que tiene la mesa, como decía recién, de tener un piso libre de las inclemencias del tiempo, por ejemplo. Entonces tenemos que garantizarle un piso a esas patas y por eso en la estructura a cada pata o a cada columna se le garantiza una base, se le coloca una fundación, algo que sabemos que frente a la intemperie va a permanecer inalterado. Por eso es que en ese modelo, a la mesa habría que agregarle a cada pata una base, que es lo que le estaría faltando en la estructura de hormigón armado, a una estructura si no le hiciéramos la base. Entonces, repito, una estructura independiente de hormigón armado estaría compuesto por losa, vigas, columnas y bases. Y bueno, y en ese recorrido que hicimos, empezamos a ver... Profe, disculpe que le interrumpa, Tommy quiere entrar. Dale, ya lo hacemos entrar. Tomás Díaz. Bien, ahí está. Decía entonces, cuando empezamos a ver estos elementos, empezamos a entender un poco su función y a partir de ahí, cómo dimensionarlos. Entonces habíamos dicho que la función que tiene, a ver, así como la función directa de la losa es sostener al local, a cada local que surge de haber hecho un análisis previo que terminó con una planta de arquitectura, cuando yo tengo frente a mí la planta de arquitectura, digo, bueno, ¿acá cuántos locales hay? ¿10? Bueno, voy a tener que hacer 10 losas, una losa para cada local. Entonces, esta losa está sosteniendo al local. Y entonces decíamos, bueno, ¿y esa losa quién la sostiene? Bueno, justamente la sostienen las 4 vigas perimetrales que van a estar ubicadas acá, como en una mesa los laterales. Y claro, eso es lo primero que nos tiene que quedar claro respecto a la viga. La viga iría acá, a ver si la podemos dibujar. La viga iría acá. Acá iría una viga, por ejemplo, para sostener a ese borde de la losa. Acá iría otra viga. Y otra acá, y acá en todo caso. Ahí estarían las 4 vigas que sostienen a la losa. Claramente la viga, si hacemos el paralelo de la mesa, ustedes a la tabla superior, que era la losa, que era la tabla de la mesa, digo, que sería la losa, la iban a apoyar sobre 4 bordes laterales, o sea, sobre 4 listones, que eran las vigas. O sea, la viga, a diferencia de la losa, es un elemento lineal, no superficial. O sea, a ver, tiene de sus 3 dimensiones, una es grande. Por ejemplo, esta, la longitud. Esta podría ser como acá 3 metros. Pero después tiene otras 2 dimensiones. Una es el ancho y otra la altura de la sección, pequeñas, medidas en centímetros. O sea, claramente la viga es un elemento lineal en comparación con la losa, que es un elemento superficial. La losa tiene 2 dimensiones grandes.
la viga tiene una sola grande, las otras dos son más pequeñas, como era el espesor este que habíamos puesto acá, como era el espesor de la losa. Las dos tienen 3 dimensiones, ocupan un volumen en el espacio, pero de esas 3 dimensiones, en la losa hay 2 muy grandes y una pequeña, y en la viga hay una grande y 2 pequeñas. Y eso es importante, ahora vamos a verlo por qué, y tiene que ver con cómo funciona la viga y con cómo la vamos a dimensionar. Pero por ahora sería interesante, porque forma parte de esto, que entendamos que las vigas, la única función que tienen, digamos no la única, pero la más importante, mejor dicho, la más importante es sostener a la losa. La losa se sostiene en esas vigas que tienen en su perímetro. Después, bueno, lo vamos a analizar más adelante, pero esas vigas también obviamente se tienen que sostener, porque si no se cae todo esto. Bueno, ¿cómo se sostienen? Le colocamos acá una columna, acá le colocamos otra columna, acá colocamos otra, y bueno, y ahí atrás colocaremos otra. O sea, las vigas a su vez están sosteniendo a la losa y están siendo sostenidas por las columnas. En donde también vemos que la columna, como la viga, la columna también es un elemento lineal. ¿Por qué? Por la misma razón, o sea, tiene una dimensión grande, esto podría ser de 3 metros, pero después tiene 2 pequeñas, que son estas dos, que son, digamos, comparables, se miden en centímetros, como se miden en centímetros estas dos de la viga. O sea, claramente, tanto la viga como la columna, si bien no son exactamente iguales, porque estos tamaños pueden ser diferentes, lo son en realidad, lo que digo es la forma que tienen, es una forma lineal. Una dimensión predomina sobre las otras dos. Acá no, acá 2 dimensiones predominan sobre la tercera. Y repito, eso es importante. Entonces, recordamos, tanto las columnas como las vigas son elementos lineales en la estructura, la losa es un elemento superficial. Entonces, ¿por qué decimos el tema este de la forma que tiene que ver? Porque en ambos casos, tanto la losa como la viga, la carga que van a soportar van a ser cargas que tienen que ver con los pesos de los cuerpos, o sea, con masas sometidas al campo gravitatorio, o sea, cargas verticales que apuntan hacia abajo. Entonces, ¿qué le pasa a la losa cuando está en posición horizontal y soporta cargas perpendiculares a su plano, que son las únicas cargas que nosotros estamos considerando? Porque habíamos hablado también en su momento, lo hablamos creo también en la clase anterior, que en general, para las estructuras que nosotros vamos a dimensionar, las que no están a gran altura, la única carga predominante es justamente la carga gravitatoria, o sea, todas las masas que están puestas en juego ahí. El peso de la losa, el peso del contrapiso, el peso del ropero, el peso de la gente que esté ahí, son todas cargas verticales. La única carga que podría parecer no vertical, una carga horizontal, que sería el viento, no tiene prácticamente incidencia para las alturas a las que nosotros nos manejamos. Si en cambio estuviéramos trabajando con edificios altos, edificios de varios pisos, en donde a partir de cierta altura el viento empieza a tener un protagonismo casi tan importante como el de estas cargas, ahí sí hay que considerar esa carga y bueno, estaríamos haciendo otro tipo de análisis. Pero para lo que nosotros estamos analizando ahora, decimos que en el universo en donde nos manejamos no existen las cargas horizontales, o las despreciamos si quieren verlo así. Las únicas cargas que hay son las verticales. Entonces, volviendo al tema, yo me encuentro con un elemento superficial, un elemento que tiene 2 dimensiones grandes, que está puesto en posición horizontal, y sobre él
en dirección perpendicular a ese plano se colocan cargas. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto para el elemento? ¿Qué le pasa a este elemento? El elemento ese no está apoyado en todos sus puntos. Como si, por ejemplo, podría ser, a ver si nos entendemos, un pavimento. El hormigón que uno ve en las calles, ahí ese pavimento de hormigón está recibiendo cargas, si quieren, incluso cargas más pesadas que esta, pero la ventaja que tiene esa losa, que en realidad no trabaja como una losa, por lo que les voy a decir ahora, ese elemento está apoyado en el piso en todos sus puntos. Entonces, la forma de trabajar que tiene, la exigencia que tiene, es diferente a la que tienen estos elementos que solamente se pueden apoyar en sus bordes. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? De recibir cargas perpendiculares a su plano y poder apoyarse solamente en los bordes. Genera que como casi la totalidad o gran parte de los puntos que componen esta losa están en el aire, van a tender a curvarse. Como si uno colocara un pañuelo, lo apoyara, lo desplegara y lo apoyara en los bordes. El pañuelo cedería, o sea, se produce como una curvatura. Esa curvatura, en términos de esfuerzos característicos, se traduce en momento flexor, que era lo que veíamos el otro día. Ustedes hasta ahora conocen 3 esfuerzos característicos: el momento flexor, el esfuerzo de corte y el esfuerzo normal. Entonces nosotros decíamos que la curvatura de la losa repetimos, provocada por 2 factores igual de importantes. Uno, tener cargas perpendiculares al plano, pero además también la situación que genera el poder apoyarse solamente en los bordes. Porque, repito, si esta losa se pudiera apoyar en todos sus puntos, por más que tuviera cargas perpendiculares a su plano, el comportamiento sería diferente, no estaría tan exigida. Acá solamente se puede apoyar en los bordes. Entonces, ¿qué pasa? Se curva. Y esa curvatura uno la toma como que es exclusiva consecuencia del momento flexor. Y es por eso que cuando nosotros diseñábamos losas, de los 3 esfuerzos característicos, el único que nos importaba era el momento flexor. Trazábamos el diagrama de momento flexor, cualquiera fuera de acuerdo a los vínculos, se acuerdan que iban cambiando los momentos, pero nosotros siempre trazábamos un diagrama de momento flexor. ¿Para qué? Y bueno, para con eso y con otras cuestiones llegar a determinar qué armadura le tenía que poner a esta losa. Lo recordamos. Nosotros, ¿cuál era digamos, cuál era la finalidad o dónde se terminaba el dimensionamiento? ¿Qué me pedían a mí cuando me decían dimensionar una losa? Me pedían determinar, o sea, porque que tenía 4 metros por 3 ya lo sabíamos todos, surgía de la planta de arquitectura, por ejemplo. Entonces nosotros ya sabemos que la losa va a ser de 4 por 3, como por ejemplo el dormitorio que va a sostener. Eso no es ninguna novedad. La novedad que nosotros tenemos que aportar es a esto qué espesor le damos. Entonces parte del dimensionamiento pasaba por ahí, por decir, bueno, a esta losa hay que darle este espesor. ¿Que cómo surgía? Bueno, surge por recomendaciones, lo vamos recordando. D era igual a H más C, donde C era el recubrimiento que lo adoptábamos, y el valor de H, bueno, surgía de una recomendación que nos hacían los reglamentos de cálculo. Si vos tomás este valor de H, esa losa va a ser lo más económico posible y no va a ser de mala calidad, o sea, de una excelente calidad, al menor precio. Entonces, siguiendo estas recomendaciones, uno llegaba a determinar este espesor. Y obviamente las recomendaciones tenían más que nada que ver con que esto, que sabemos que se va a curvar, no se curvara mucho. Es decir, si uno no seguía estas recomendaciones, era probable que la losa que uno fabricara después, por ahí no se rompe, pero se curvara de una manera exagerada. Entonces, para garantizar que la curvatura sea más o menos razonable, surgían estas recomendaciones. Pero bueno, eso ya lo vimos en su momento. Digo, el espesor de la losa forma parte de una de las tareas del proyectista. ¿Y cuál era la otra? ¿Qué armadura le pongo?
¿qué emparrillado le pongo a esto? Entonces nosotros, bueno, de alguna manera, que ya la vimos también, decíamos, bueno, aquí hay que poner una parrilla con estos hierros de determinado espesor y con determinada separación, y estos otros también de determinado espesor y con determinada separación. Y así se constituía la armadura de la losa, con lo cual quedaba, digamos, a grandes rasgos, terminado el trabajo. O sea, básicamente había que decir cómo armar el emparrillado, o sea, con qué armadura y con qué separación, y qué espesor había que darle a la losa. Esa es la tarea del dimensionamiento de la losa. Y decíamos entonces, ¿cómo calculábamos esa armadura? En base a este diagrama de momento. Era imprescindible trazar el diagrama de momento de esa losa para poder calcularle la armadura. Y nosotros solamente trazábamos el diagrama de momento, porque decíamos que colocándole la armadura que lo cubriera, estaba garantizado que la losa no se rompía. O sea, de los 3 esfuerzos característicos que podían generarse en este elemento, nosotros despreciábamos estos 2 y le dábamos toda la importancia al primero, al momento flexor. Repetimos, ¿por qué pasa esto? Porque tenemos un elemento superficial colocado en posición horizontal, recibiendo cargas perpendiculares a su plano, y este elemento solamente puede apoyarse en los bordes. Consecuencia, se curva. ¿Cómo sabemos la magnitud de la curva? De alguna manera, a través del diagrama de momento. Con esto nosotros garantizamos que cuando se produzca esa curvatura, la curvatura sea mínima y además no comprometa la integridad de la losa, o sea, no se rompa. La armadura va a colaborar con la losa para que no se rompa. Eso era para dimensionar una losa. ¿De qué otro elemento no hablamos todavía, que sí lo hablamos el martes? De las cargas. Acabo de decir yo que como este es un elemento superficial, la carga es en kilos por unidad de superficie, o sea, en unidades de fuerza, mejor dicho, por unidad de superficie. Y bueno, habíamos visto que acá la losa, ¿cómo le calculábamos la carga? ¿Recuerdan? Como la suma de una carga permanente más una sobrecarga. La carga permanente no era otra cosa que el peso de todas las capitas que iban en el solado, contrapiso, revestimiento, manto de asiento, todas esas capitas que constituyen el solado obviamente tienen un peso por metro cuadrado que nosotros calculábamos y lo llamábamos G. Y después había que agregar las otras cargas que no estamos considerando cuando consideramos solamente las capitas y que tienen que ver con qué, y con la gente que va a estar ahí arriba, con los muebles que va a haber ahí, etcétera, etcétera. Entonces, eso quedaba todo englobado en P, que lo llamábamos sobrecarga, y que era un valor estadístico, no lo calculábamos nosotros. Ya estadísticamente se había determinado que si acá va a funcionar un dormitorio, va a tener una determinada sobrecarga. Si esto va a ser el pasillo de un edificio público, obviamente va a tener otra sobrecarga, porque no va a haber un ropero, pero en determinado momento va a haber más gente. Entonces, bueno, todo eso ya está cuantificado estadísticamente y, repito, de acuerdo al destino de cada local hay un valor de sobrecarga. Eso también ya lo teníamos, ya lo vimos y simplemente lo estamos recordando. ¿Por qué? Porque es la manera que tenemos nosotros de calcular la carga sobre una losa. Porque la losa, de los elementos que estamos viendo y para las estructuras, para el tipo de estructuras que estamos diseñando, es el único elemento que recibe la primera carga, la carga directa. O sea, todo el peso del dormitorio actúa directamente sobre la losa. Entonces nosotros calculábamos la carga de esa manera. Ahora, a la viga, por el lugar en donde está y por cómo trabaja, las cargas le van a llegar de otra manera. Y es por eso que estamos hablando de este tema. Ahora nos metemos en las vigas. Bueno, entonces, ¿cómo le calculábamos la carga a la losa? Lo repetimos. Las capitas que había, más una sobrecarga. Y era lo que directamente iba sobre la losa. Bueno, ahora tenemos que ver cómo calcularle la carga a la viga. Entonces habíamos dicho, como introducción el otro día, habíamos dicho que la viga, a la viga, le podrían estar llegando 3 cargas. Tendríamos que estar considerando 3 cargas a la hora de determinar las cargas que le llegan. Entonces, por ejemplo, lo primero que uno lo puede ver acá es que, como dijimos que la viga, o las vigas que están acá en el perímetro,
son el único sostén que tiene la losa. Eso significa entonces que a la viga le está llegando una carga indirecta por la losa. O sea, ¿qué hace la losa cuando le llega todo lo que les dije? El ropero, la persona que está ahí, el peso del piso, del solado. Bueno, cuando le llega esa carga a la losa ¿qué hace? Toma la carga y inmediatamente lo que trata de hacer es, a través de ella, trasladar esa carga a los bordes. Entonces, por decirlo de una manera, si acá llegan 1000 kilos en total, y la losa fuera perfectamente cuadrada, le estarían llegando 250 kilos a cada borde. La losa toma los 1000 kilos y los traslada para los 4 bordes. Obviamente, cuando la losa no tiene los 4 bordes iguales en cuanto a si funcionan como apoyo fijo, apoyo móvil o empotramiento, o porque no tienen la misma longitud, ya esta repartición no va a ser tan lineal como yo digo, 1000 kilos, 250 para cada lado. No, ahí ya, dependiendo del tipo de vínculo y dependiendo de la longitud del vínculo, bueno, ahí van a llegar, no sé, 200 kilos para acá, 300 kilos para acá, 400 para acá, pero en definitiva, esos 1000 kilos se van a repartir entre los 4 bordes, si es que esta losa se está apoyando en los 4 bordes, ¿no? Porque ahí ya entraríamos también en ese otro tema. Pero digo, básicamente la losa toma la carga y la traslada hacia los apoyos. Obviamente, esto en el mejor de los casos, si la losa está mal diseñada, va a tomar la carga y se va a romper. Vamos a suponer que todo está funcionando bien, entonces repito, la losa toma la carga y traslada parte, un poquito para un lado, un poquito para el otro, reparte la carga que le llega en sus 4 bordes. Entonces a la viga, lo primero que tenemos que considerar es ese valor que le va a llegar. O sea, lo que le traslada, lo que le transfiere la losa. Esa es la primera carga que tenemos que considerar. A la viga le va a llegar una determinada carga, digamos, indirectamente a través de la losa, porque la losa se está apoyando en ella. Esa es la primera carga que tendremos que considerar para una viga. Después, la otra es más evidente, digamos, y es el peso propio de la viga. O sea, así como a nosotros, lo decíamos el otro día, a cada uno de nosotros nos sostiene nuestra columna vertebral, y por eso es que estamos erguidos y podemos caminar, si nuestra columna no estuviera bien diseñada, no nos sostuviera, bueno, estaríamos en un problema. Bueno, acá pasa lo mismo. La viga va a tener que ser capaz de sostenerse a sí misma, entonces su propio peso es como una carga a considerar. Entonces también esa sería la segunda carga que hay que considerar a la hora de determinar la carga de una viga. Y en tercer lugar, lo otro que puede pasar es que justamente como la viga está en el perímetro de la losa y en el local que sostiene la losa, en el perímetro en general hay tabiques, porque un local se separa de otro en la planta de arquitectura en general con un tabique, quiere decir que acá, si esto fuera un dormitorio, es muy probable que hubiese una pared, acá otra y acá otra. En algunos casos no, pero por eso digo en general. Entonces, el peso de ese tabique, por la ubicación en donde está, le va a ir directamente a la viga. O sea, no va a recaer sobre la losa. O en todo caso, recaería sobre la losa si el tabique estuviese ubicado en la zona en donde la losa está colgada, está en el aire. Ahí sí, la losa estaría recibiendo la carga y trataría de trasladarla a las vigas. Pero acá, como el tabique está directamente por arriba de la viga, toda la carga del tabique le va a pasar a la viga. Entonces tenemos claramente 3 cargas posibles para una viga. Lo que le transfiere la losa, que se está apoyando en